Bienvenidos a esta segunda clase de algoritmos y estructuras de datos. Hoy veremos los temas relacionados a colaboración y herencia en Java. Para ello vamos a trabajar con el desempeño 6 de la guía, donde se nos plantea la situación en donde necesitamos confeccionar una clase persona que tenga como atributos nombre y edad, donde debemos definir una responsabilidad hacia el método para cargar los datos personales y otro para que los imprima. También necesitaremos una segunda clase llamada empleado que herede la información de la clase persona, que a su vez añada un nuevo atributo, sueldo, y sus respectivos métodos de carga e impresión. Bien, y con eso finalmente poder acceder a todos los atributos de la clase heredada. Para ello yo ya tengo creado un proyecto que le puse proyecto persona, y en el source me creé tres clases: una clase persona, una clase empleado y una clase principal. Vamos a analizar un poco cada una de ellas. Primero tenemos la clase persona. La clase persona contiene, como veíamos recién, los atributos nombre y edad. Si prestamos atención, el atributo nombre es de tipo protected. ¿Qué significa esto? Le va a permitir a la variable nombre que sea accedida por todos aquellos clases que hereden de esta clase persona. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos el constructor de la clase. Este constructor va a tener la particularidad que va a ser de tipo público y va a tener el mismo nombre que la clase principal. Particularmente, este constructor va a recibir dos parámetros que van a ser un string con la variable nom y un entero con la variable edadx. El objetivo de estos parámetros es que cuando se invoque a esta clase, el constructor capture estos parámetros y los asigne en la variable nombre y la variable edad respectivamente. Luego tenemos el método mostrar datos, el cual simplemente imprime en consola la siguiente leyenda: el empleado toma el valor de la variable nombre, tiene la variable edad años. Es decir, el empleado Pepe tiene 50 años. Bien, esta va a ser nuestra clase principal, la cual deberá ser heredada desde la clase empleado. Veamos que tiene la clase empleado. La clase empleado va a extender de persona. Esto va a permitir que todo lo que tengamos hecho dentro de nuestra clase persona la podemos utilizar dentro de empleado. Vamos a definir una variable privada de tipo float para sueldo y creamos el constructor de la clase empleado. Aquí tenemos algo especial para ver. El constructor de la clase empleado recibe, al igual que la clase persona, las variables string nombre y entero edadx. Y dentro del constructor se declara super y pasa por parámetro los mismos valores, nombre y edadx. ¿Qué significa esto? Como nosotros estamos trabajando con una clase que hereda de otra, la clase principal, al tener un constructor, debe ser invocada dentro del constructor de la clase hijo. Es decir, como empleado es una clase hijo de persona, necesita poder enviarle a su clase padre los datos que requiere. En este caso, nombre y edad. Y para ello hace uso de la palabra reservada super. Esto lo que le va a permitir es acceder al constructor de la clase padre y enviarle los datos que necesita. Luego tenemos el método cargar sueldo, el cual va a recibir por parámetro un monto y lo va a guardar dentro de la variable.
Y finalmente, un método mostrar sueldo que va a imprimir el texto correspondiente del sueldo que tiene cargado ese empleado. Si nos fijamos, aquí estamos haciendo uso de la variable nombre, que pertenece a la clase persona. Pero como está declarada de tipo protegida, la vamos a poder usar sin ningún problema dentro de la clase hijo, que es empleado. Finalmente, tenemos una clase principal, la cual contiene el método main. Y aquí vemos algo bastante particular. Tenemos instanciadas dos veces la clase empleado. Emp1, donde pasamos por parámetro José y 35. Estos se corresponden a los datos de persona, a nombre y edad. Y un segundo empleado donde le pasamos Pedro y 28. Nuevamente, nombre y edad para la clase persona. Pero, ¿por qué para la clase persona si yo estoy usando la clase empleado? Porque empleado extiende o hereda de persona y su constructor le va a enviar los datos a la clase padre. Es por eso que lo vemos de esta forma. Una vez que tenemos creadas las instancias de nuestras clases, tenemos el llamado a los métodos. Cargar sueldo de cada una de las instancias, de empleado 1 y de empleado 2. Y si vemos, cargar sueldo es un método que pertenece a la clase empleado, la cual recibe un valor float por parámetro para guardarlo en la variable correspondiente. Tengan cuidado con las variables de tipo float, que al final deben llevar la letra F para que sea convertido en el formato correcto. Y finalmente llamamos a los métodos mostrar datos y mostrar sueldo para ver la información. Mostrar datos corresponde a la clase persona y mostrar sueldo corresponde a la clase empleado. Si ejecutamos nuestro código, podremos ver la salida. El empleado José tiene 35 años, esto lo obtuvo desde el constructor de la clase empleado, y luego dice el sueldo de José es de 200,35, correspondiente a la llamada del método cargar sueldo. Y lo mismo pasa con el segundo empleado. Pedro tiene 28 años y su sueldo es de 1.354,80. Bien, aquí podemos ver que a través de la herencia nosotros podemos hacer uso de una clase principal una cantidad indeterminada de veces, ¿sí? Podríamos tener tantos empleados como nosotros quisiéramos y no necesitaríamos estar escribiendo este código cada vez. Estaremos haciendo un reciclaje de código, ya que la heredad de esa clase nos permite hacer esto: crear una nueva instancia con todos sus atributos y todos sus métodos para hacer uso de ello. Pero también dijimos que íbamos a ver la colaboración. La colaboración en la programación orientada a objetos nos permite hacer uso de los atributos y los métodos de otra clase. Por ejemplo, cuando yo estoy invocando al atributo mostrar dato o mostrar sueldo, estoy haciendo que colaboren las clases persona y empleado con mi clase principal, ya que a través de la variable de tipo clase empleado puedo acceder a los métodos de dicha clase y no necesito estar programando o definiendo nuevamente esta estructura de código dentro de mi clase principal. Tanto la colaboración como la herencia nos permite reducir el código reutilizando la información que ya teníamos en las otras clases para poder llegar a nuestro objetivo final.
Espero que con este ejemplo ustedes puedan resolver el resto de ejercicios que están planteados en el guía. Cualquier duda, espero sus consultas en el foro. Hasta la próxima clase.